venir. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Dios, te damos gracias porque cuando vemos, Señor, tu palabra, nos damos cuenta que hay tanta sabiduría, tanta enseñanza, Señor. Y Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos llene, controle nuestra mente, nuestro corazón, para que lo que vamos a compartir hoy, Señor, podamos entender que está en tu palabra, que como iglesia podamos reaccionar a tu palabra, que podamos opinar, Señor, mientras vamos dando el tema, que los hermanos puedan sentirse libres de, Señor, preguntar, a lo mejor hasta cuestionar, Señor, lo que se está compartiendo, porque lo importante, Señor, es que entendamos que lo que tu palabra dice está llena de sabiduría, pero a veces, Señor, tenemos nuestras maneras personales de pensar, de ver las cosas, y a veces nos cuesta adaptar nuestra mente a lo que tu palabra dice, pero te pedimos que hoy tú nos retes, Señor, nos confrontes con aquellas cosas que tú quieres que entendamos y que practiquemos en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estaba hablando el domingo pasado que dentro de la Biblia hay por lo menos 3 pilares que sostienen lo que es las relaciones del cristiano. Y decíamos que la primera es la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y decíamos que la llenura tiene que ver con el hecho de que el Espíritu Santo controla la vida de la persona en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en sus actitudes, en cómo ve la vida. Todas las cosas están controladas por el Espíritu Santo, así como el alcohol controla a un borracho. Entonces la palabra nos decía aquí en el capítulo 5 de Efesios, vaya por favor conmigo al libro capítulo 5 del libro de Efesios, porque decíamos el domingo pasado que ahí en el versículo 21 el Señor da una orden tanto al hombre como a la mujer, y a mí me gusta realmente comparar versiones. Yo sé que estamos acostumbrados a usar la Reina Valera y es una buena versión, pero a mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente porque es un español más contemporáneo, que es un poco más comprensible, más que todo para los que han crecido acá. Y la Reina Valera dice en el versículo 21, dice, sométanse, sometiéndose unos a otros en el temor del Señor, el temor de Dios. Entonces, todo lo que viene hablando la palabra es que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, una de las cosas en las que se va a evidenciar la llenura es cuando la persona se somete a otros en el Espíritu Santo, según las cosas de Dios. Entonces, pero una de las cosas que a veces han pensado la gente es que este pasaje se refiere al sometimiento dentro de la iglesia, el sometimiento a los líderes, sometimiento unos a otros, pero cuando usted se va al texto, se da cuenta que la primera manera en que ese sometimiento se manifiesta es en la pareja. Porque una de las cosas por las cuales se da problemas en las parejas es porque hay orgullo, arrogancia, se manifiesta el machismo o el feminismo o el empoderamiento que se habla ahora, y eso hace conflicto en el matrimonio. Por eso la palabra dice, aquí en el versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y a mí me fascina cómo lo menciona la Nueva Traducción Viviente, porque escuche cómo lo dice. Es más, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, esto significa sométase cada una a su marido como al Señor. Y decíamos, ¿qué problema de la rebeldía muchas veces de la mujer se debe a un problema espiritual? Porque aquí la palabra dice que la mujer se debe someter a su marido de la misma manera que se somete a Cristo. Si usted y cualquier mujer que está acá no se somete a Cristo como Señor de su vida, es imposible que se vaya a someter a su esposo. Si Cristo, que es perfecto, que es amoroso, que es santo, imagínense, aún tenemos a veces problemas de someternos a su voluntad, ¿cómo una mujer se va a someter a un hombre que es imperfecto, que muchas veces hace cosas que la hiere? Pero la palabra dice claramente que una mujer, la manera en que evidencia que está sometida a Cristo es cuando ella se somete a su esposo. Versículo 23 dice: porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, una orden directa a la mujer de someterse a su esposo. Y quiero recordarle esto: la palabra someterse es un término militar. El problema es que nosotros, por alguna razón, lo usamos diferente, porque la forma en que está el verbo someterse acá es una voz pasiva. Significa que ni el hombre ni la mujer tienen el derecho de exigirle al otro que se someta. Esta es una decisión voluntaria.
La mujer se somete al esposo porque es una orden directa de Dios a ella, como cristiana, como hija de Dios. De la manera que ella se somete a Cristo, debe someterse al esposo. Yo sé que eso suena pesado. Usted lo ve en el versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, que si usted como esposa no se somete al Señor Cristo, jamás se va a someter a su esposo. Porque todo empieza por mi relación espiritual. Versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea que no le da opción a la mujer el Señor en cuanto al sometimiento. Es la cuestión voluntaria, pero al mismo tiempo obligatoria, porque es una orden directa de Dios. Y yo veo su cara, hermano. Yo veo su cara que a usted no le gusta que uno le diga esto, pero ahí está en el texto bíblico. Pero tranquilos, porque también el versículo 25, empieza a hablar de los hombres. Y recuérdense, lo que la Biblia enseña en el versículo 21 es que el sometimiento debe ser mutuo. Pero quiero explicarle esto para que entendamos la figura que está usando el apóstol acá. Imagínense que aquí está el hombre y la mujer. De acuerdo a la Biblia, hombres y mujeres tienen el mismo valor. ¿Por qué digo eso? Primero, porque Cristo no usó una porción de sangre especial para los hombres y una porción diferente para salvar a las mujeres. La sangre de Cristo salva tanto a hombres como a mujeres. O sea que en cuanto a precio que ha pagado Cristo por hombres y mujeres, es el mismo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. En la creación, Dios le dio a la mujer y al hombre la misma autoridad sobre la creación. Vaya ahí aquí en ese capítulo 1. Tanto hombres y mujeres Dios les mandó que sojuzgaran la creación. A los dos les dijo que multiplicaran y se fructificaran, a los dos. O sea que Dios los vio con capacidades iguales. O sea, tanto hombres como mujeres somos iguales en Cristo. Pablo lo dice en Gálatas, que en Cristo no hay hombre ni mujer, ni siervo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. O sea que en Cristo, cuando usted conoce al Señor, tenemos que entender que somos iguales en Cristo. Simplemente que Dios le ha dado diferentes funciones dentro del lugar. Y Dios decidió que el hombre sea la cabeza y la mujer sea ayuda idónea. Así es que, hermana, cuando usted se somete a su esposo, está honrando a Cristo con su vida. Y yo le mencionaba antes que mucha gente hace énfasis en que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con hablar en lenguas. Y sí, es parte de eso. Pero ¿de qué le sirve a Dios una persona que habla en lenguas cuando usted como mujer es una mujer rebelde a su esposo? Hay un dicho por ahí que dice: seño y figura hasta la sepultura. Así Dios me hizo y no voy a cambiar. Y yo sé que ese aspecto, yo me he preguntado, fíjese, ¿por qué Dios le manda eso a las mujeres? Bueno, porque precisamente en el corazón de la mujer eso es lo que más le cuesta, el someterse al Señor, el someter a su esposo. Versículo 25, vea lo que dice. En la Reina Valera lo menciona así. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Voy a leerlo todo para que lo disfrute. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En la Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 21, dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, esto significa: sométase cada uno a su propio marido como al Señor. Versículo 25, para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Es decir, Dios le pide a la mujer una cosa: que se someta a su marido. Al marido,
Le pide 3. Número 1, tiene que amar a su esposa, no como él quiere, no como ella quiere, no como ella piensa, sino como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ayúdenme en esto. ¿Cómo demostró Cristo que amaba a la iglesia? A ver, ayúdenme. Dando su vida por ella. ¿Qué más? A ver, hermanos, aprovechen que hoy es su día. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? A ver, díganme. Dio su vida por ella. ¿Qué más? ¿Perdón? Bendiciéndola. ¿Qué más? Cuidándola. ¿Qué más? ¿Perdón? Haciendo milagros. ¿Qué más, hermano? Aceptándola. Fíjense que es interesante que el texto nos dice que para nosotros los maridos, el someterse a la esposa. ¿Cuándo dicen amén? Hermanos amados, la Biblia dice que el hombre tiene que someterse a la esposa. ¿Cuándo dicen amén? Díganle, hermanos, sin miedo, ahí está en la Biblia. Pero la manera, aquí no está hablando de que a partir de ahora su mujer lo va a mandar. Eso no significa. No, eso no es lo que Dios está diciendo aquí. Que a partir de ahora la mujer dice, ¿te acuerdas? En la iglesia dijeron que a partir de ahora lo que yo diga, eso se hace en la casa. No significa eso, hermano. Porque la orden es directamente al hombre. Dios no le da a la mujer el derecho de exigirle al hombre que se someta a ella amándola. No, esa es una orden directa de parte de Dios a él como hombre. Y la primera manera en la que el hombre se somete a su esposa es cuando él ama a la esposa. Y vean lo que dice en el versículo 25. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, ¿cómo yo demuestro a mi esposa que estoy lleno del Espíritu Santo? Cuando yo la amo al punto de dar lo mejor por ella. Yo estoy al punto, incluso estoy dispuesto a amarla, a aceptarla. Mire, a veces callarme cuando sé que lo mejor es callarme. Y eso no es fácil. ¿Te acuerdas lo que hace el alcohol en un borracho? Le hace que diga palabras que muchas veces son hirientes. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en una persona? Lo hace decir palabras que son amorosas. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre que va a decir cosas que edifiquen la vida de la mujer. Con la boca el hombre va a edificar la vida de la mujer, la va a bendecir. Le va a demostrar realmente cuán importante es para él. Si usted se va a la Biblia, hay un montón de textos donde el Señor le dice a la iglesia lo importante que es. El libro de Oseas es un libro apasionante, porque en ese libro Dios le dice al pueblo judío que Israel es la esposa de Jehová. Y en ese pasaje Dios nos muestra cómo él estaba dolido porque Israel le había fallado. Y hay un texto que suena bien romántico porque Dios le dice al pueblo, te voy a llevar al desierto y te voy a hablar al oído palabras de amor y te voy a conquistar para que me ames como me amabas al principio. O sea, el pueblo de Dios no es perfecto. Porque si usted como hombre está pensando, bueno, yo voy a amar a mi esposa, si ella se somete, no funciona así, hermano. La relación con Dios es personal. O sea, yo tengo que amarla porque Dios me manda que la ame, no porque realmente ella tenga la razón. Recuerda que el amor del esposo debe tener por su esposa, es el mismo tipo de amor que Dios tiene por la iglesia. Es interesante, porque la única relación en la que se usa la misma palabra para amor que usa Dios, por ejemplo, en Juan 3:16, es en relación con la esposa. Lo que dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y el amor del que se escribe ahí en Juan 3:16 es un amor que da sin esperar nada a cambio, que da sin que la persona se lo merezca, que da simplemente porque quiere amar a la persona. O sea, cuando Dios me amó a mí, ¿se acuerdan lo que dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, tradúzcala ahora a su esposa. A ver, dígaselo. De tal manera amo yo a fulana, que aún siendo ella pecadora, Cristo me manda a amarla de la manera que Él ama a la iglesia. Y yo sé que eso pesa, hermano. Si a usted le cuesta, hermana, eso de someterse, mire, amarla a usted no es cosa fácil. ¿Es verdad? No es fácil.
Porque sabe que yo puedo amar a mi esposa según como yo lo entiendo. Pero el problema es que hay un estándar ahí. Él dice, como Cristo amó a la iglesia. O sea que no hay Ahora, usted y yo sabemos cómo Cristo amó a la iglesia. O sea que no podemos aferrarnos a la ignorancia y decir, yo no sabía qué hacer a la cosa. No, hermano, ahí está en el texto bíblico. Así es que no es un amor que es solamente romántico. Algunos hombres somos secos, hermano, no somos románticos. Yo le pregunto a la mujer aquí, ¿cuándo fue la última vez que su esposo la llevó a comer? ¿Cuándo fue la última vez que le regaló chocolates? ¿Cuándo fue la última vez que le regaló flores? No, los hombres somos simples, hermano. O sea, como que no se nos ocurre el ser románticos. Pero aparte del amor romántico, lo que Dios está diciendo aquí es un amor que está dispuesto a darle lo mejor a la mujer. Por eso hablaba de sometimiento. Y cuando decimos que el hombre y la mujer están al mismo nivel, cuando habla de someterse uno al otro, hay una competencia. El problema es que nosotros hemos tomado mal la idea de competencia. Porque la competencia que hacemos nosotros, muchas veces guiados por el mundo, es que el hombre trata de ponerse encima de la mujer y la mujer tampoco se deja y se quiere subir en el hombre. Cuando usted escucha el feminismo, no habla de que la mujer quiere ser igual al hombre. No, ella quiere estar encima. Pero el texto bíblico lo que dice es que cuando yo me someto a mi pareja, lo que estoy haciendo es que como hombre, yo decido ponerme abajo de ella y decirle, tus necesidades son tan importantes para mí que voy a poner mis necesidades a un lado. Pero entonces ella al ver eso le dice, no, espérate, yo mejor me voy a poner abajo de ti y mis necesidades van a ser secundarias y tus necesidades como hombre van a ser lo más importante para mí. Entonces hay un pleito porque los dos quieren hacer lo mejor por el otro. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas mujeres serían felices con un hombre que hace lo que a usted le gusta? A ver, dígame, ¿cuántas mujeres estarían felices con un hombre que haga lo que a usted le gusta? Imagínese que usted llega a la casa de trabajar cansada y cuando usted llega, usted se asusta porque ve la casa limpia. Y usted dice, wow, ¿qué pasó aquí? Y usted ve de pronto al esposo saliendo del baño con un delantal. Dice, ¿qué le pasó a fulano? Pero no lo está haciendo porque usted se lo merezca o se lo haya ganado. Es porque Cristo le manda al hombre a amar a la esposa al punto de poner la necesidad de esa esposa antes que las de él. Pero el mundo nos dice, no. Primero tú, después tú, de último tú. Dios dice, no. Primero es ella, luego es ella y por último es ella. Y eso cuesta. Eso cuesta. Así que el amor, hermano, que habla aquí se demuestra en un compromiso y voluntad para agradar a la esposa. Mire, hay que amar a la esposa aunque no se lo merezca. Seamos realistas. Nunca le ha pasado a usted por la mente decir, ya, hasta aquí, esta mujer es insoportable. No me levante la mano, por favor, déjame meter en problemas. No, hermano, es difícil. Es difícil. Y fíjese que la complicación no se viene, por ejemplo, mi esposa y yo somos de diferentes culturas y a veces hay un conflicto de puntos de vista. Pero eso no significa nada. Hay personas que son del mismo país y el conflicto se da igual. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es así. Primero yo. ¿Usted cree que a nosotros no nos cuesta como creyentes someternos a la voluntad de Dios? Claro que sí. ¿Sí o no? Muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos place, no lo que Dios dice en su palabra. Ahora, si con Dios nos rebelamos, ¿usted cree que no nos vamos a rebelar con la otra persona? Claro que sí. Por eso el amor al que habla aquí tiene que ver con el hecho de que es un compromiso y una voluntad de agradar a la persona. Y recuérdense, amamos a la otra persona aunque no se lo merezca. Incluso la ama, tenemos que amarla aunque ella no se someta. Hay que amarla aunque ella no se someta, porque la orden de Dios para el hombre es directa. Dios nunca dice en la palabra, bueno, si ella se somete, entonces ámala como yo amé a la iglesia. No, hermano, Cristo nos ama a nosotros. A ver, seamos realistas. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sometemos realmente a la voluntad de Dios? Seamos realistas. No, hermano. Ahora que dice Romanos 8, que Dios nos ama en Cristo Jesús a pesar de las circunstancias. ¿Se da cuenta? Dios dice exactamente lo mismo. O sea que usted que pelea por ser la cabeza, no sabe en lo que se metió.
Porque Dios dice, tenemos que amarlas a pesar de que ellas no se lo merezcan, a pesar de que no se sometan, a pesar de que ellas hagan cosas que muchas veces a nosotros no nos gusta que hagan. Y recuérdese, no se trata de decírselo nada más, se trata de demostrarlo. Pero aquí dice claramente, versículo 25. Amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que el amor de Cristo a la iglesia no es teórico, es práctico. Es práctico. Hermano, cada uno de nosotros conoce a su mujer y sabe lo que le gusta. Esa sabiduría de parte del hombre, buscar agradar a su mujer. Así que el amor debe mostrarse a través de entregarse por ella de la misma manera que Cristo se entregó por la iglesia. Después de Dios, escuche bien esto, después de Dios, la persona más importante para nosotros es la esposa. Después de Dios, la persona más importante es la esposa. No hay ninguna otra relación en la cual Dios establezca este tipo de relaciones, ninguna, solamente con la esposa. Fíjate que es interesante que en la Biblia el Señor establece unas leyes en cuanto a los votos, las promesas que la gente hacía. Y para que usted vea que tan importante es para Dios la relación con los padres, pero también con el esposo, Dios estableció la ley. Y cuando una muchacha hacía un voto de algo, si su papá la escuchaba, como era soltera, él podía decir, no, el voto no va. Y ella no podía rebelarse contra esa ley, porque el papá tenía la autoridad sobre ella. Pero, dice el Señor, cuando la mujer se casa y ella hace una promesa a Dios, si el esposo la escucha y el esposo dice, no, esa promesa no va, la voz del esposo para Dios es autoridad. Y no es fácil. No es fácil. Así que el amor debe mostrarse a través de entregarse por ella. Y mire, yo sé que eso puede a lo mejor sonarnos como un poco teórico, pero mire cómo el Señor sigue diciendo acá en el versículo 26, porque la segunda manera en la que el esposo tiene que demostrar a la esposa que está lleno del Espíritu Santo, otra es la manera que el hombre tiene que mostrar el amor a ella. Vea lo que dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo para que la iglesia fuera sin mancha y sin arruga, fuese santa? ¿Qué es lo que hizo? Derramar su sangre en la cruz y lavar el pecado de la iglesia a través del sacrificio de él en la cruz del Calvario. Entonces Dios me está pidiendo que yo haga lo mismo. Tengo que santificarla. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo yo puedo santificar a mi esposa? ¿Cómo la puedo presentar a ella como alguien sin mancha, sin arruga? A ver, opiniones. ¿Cómo puedo yo santificar a mi esposa? A ver, hermanos, opiniones, los hombres. ¿Cómo usted puede voltearla a ver y diga, ¿cómo santifico a esta mujer? Dígalo. ¿Cómo la santifico? Ahí está, hermano, porque el Señor me está poniendo un ejemplo de lo que él hizo para que yo lo haga también. ¿Qué significa santidad? Santificar significa hacer algo exclusivo, solamente para mi uso o para un uso específico. Entonces la palabra dice que una de las maneras en las cuales yo puedo santificar a mi esposa es siéndole fiel. ¿Cómo yo le muestro a mi esposa que estoy sometido a ella en el Espíritu Santo? Primero, amándola a pesar de que no se lo merezca. Número 2, santificándola, haciéndole fiel. Vaya conmigo a la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Usted ha escuchado en las bodas, y a veces, por lo menos yo lo uso en las bodas, uno hace una expresión que dice, a partir de ahora ustedes están muertos para todos los demás. Es decir, la mujer se muere para todos los hombres y el hombre se muere para todas las mujeres, porque a partir de ahora la fidelidad es solamente con ella.
Y aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2, vea cómo la palabra lo menciona. Se lo leo primero en la Reina Valera. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Es impresionante cómo el Señor en este pasaje nos lleva a entender que yo puedo santificar a mi esposa en el momento que demuestro fidelidad solamente a ella. Es decir, cualquier otra mujer sale sobrando. Dice el versículo 2, porque ya saben las instrucciones que les dimos por el Señor Jesús. O sea, esto viene de Dios directamente. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación. Fornicación es cuando tú tienes relaciones con alguien que no es tu pareja. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Déjeme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, usted ya conoce las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes sean santos, está hablando de los hombres, que no tengan relaciones sexuales prohibidas, y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. Debe dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. ¿Cómo yo santifico a mi esposa? Siéndole fiel. Siéndole fiel. Hermano, uno necesita ser lleno del Espíritu Santo para controlar los deseos sexuales. ¿Sabe por qué Dios habla de eso? Porque muchas veces una de las cosas que más causa problemas en los matrimonios es precisamente esto. ¿Sabe que la Biblia abunda en ejemplos de cómo debe ser la relación sexual en las parejas? El libro de Cantares habla de posiciones sexuales. Y usted dirá, eso es pecado. No, hermano, el sexo no es pecado. Lo que es pecado es el sexo fuera del matrimonio. Eso sí es pecado. Pero la palabra dice que el lecho debe ser sin mancilla. Si no, entonces cuando Dios le manda al hombre que se fructifique, se multiplique, ¿cómo le van a hacer entonces? ¿Orando? No, pues no, tenían que tener relaciones. Eso viene de la iglesia tradicional que dice que el pecado original es el sexo. No, hermano. Bueno, ¿ha escuchado usted que Pablo dice, a mí me gustaría tener una hermana como esposa? Claro que sí, Pedro era casado. ¿Cómo usted sabe que Pedro era casado? Porque tenía suegra, hermano. Usted no podía tener suegra y no era casado. Entonces se da cuenta cómo la fidelidad en el matrimonio es importante. Entonces el versículo 27 de Efesios 5 dice, lo llevó a cabo, dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Fíjense que es interesante porque muchas veces lo que afecta a las esposas no es tanto la cuestión, la infidelidad sexual. Muchas veces lo que afecta es el maltrato. Usted no ve a Cristo maltratando a la iglesia. Entonces cuando dice aquí que tiene que presentársela como una iglesia sin mancha y sin arrugas, está hablando de una persona. Las palabras ahí tienen que ver con el maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato muchas veces espiritual. Decirles palabras hirientes. Porque usted puede ser a lo mejor fiel en el aspecto sexual, pero ser infiel a la cuestión, en la cuestión emocional, violentarla, faltarle al respeto. Esto significa que la fidelidad a la esposa la mantiene sin heridas, sin maltrato, ya sea física o verbal. Las arrugas, según el texto bíblico, hace referencia a nuestras esposas, hace referencia al maltrato, nuestra esposa sea físico o verbal. Entonces uno demuestra que ama a la esposa cuando la trata con el respeto que ella se merece. ¿Sabe que una de las cosas que se nos olvida a los creyentes? Y yo no sé si a usted le habrá pasado esto, pero uno como que trata con mucho respeto a las hermanas, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted no le va a ir por ahí hablándole grosero a una hermana, pero usted y a mí se nos olvida que ella es mi hermana en Cristo también. En 1 de Pedro capítulo 3, vea lo que dice. 1 de Pedro 3, versículo 7. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. En la Reina Valera
Lo menciona de una manera particular y luego vamos a leer la traducción viviente para que tengamos una idea más clara de lo que dice el texto. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Hay que ser sabio para vivir con una mujer, hermano. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La Nueva Traducción Viviente dice: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denle el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Ojo, este texto muchas veces malinterpreta. Aquí no dice que la mujer es vaso frágil. No, aquí lo que dice es que hay que tratarlas como si fueran frágiles. La mujer es un ser fuerte. Yo siempre le he dicho que un hombre en un parto, no sé qué haríamos, hermano. Ese momento de dar a luz, la mujer enfrenta una presión tan fuerte y es impresionante la capacidad que tiene la mujer. Nosotros los hombres nos dio una muela y ya nos caemos, hermano. Ya con el COVID, los hombres llorando en la cama y a la mujer, hermano, le tocaba pararse con COVID y todo, a cocinar y atender a los hijos. ¿Sí o no? Entonces no se trata aquí de que la mujer sea el sexo débil. Se trata de que hay que tratarla como si lo que yo hago va a ser una influencia en su vida. O sea, aquí no dice que la mujer sea frágil, sino que habla de que se debe tratar como si fuera frágil, con cuidado. ¿Por qué? Porque los hombres no somos emocionales, la mujer sí. Bueno, mire, y es interesante porque en el aspecto, ahorita vamos a hablar de la intimidad. Un hombre, por ejemplo, se puede ver peleado con su mujer, pero si ella le hace señas de que van a la cama, él no tiene problemas con eso. Pero la mujer no. Para la mujer, ustedes se pelearon, usted no se acerque con ella porque ella no le gusta eso. Porque ella es un ser emocional que espera que el respeto sea parte de esa intimidad con la pareja. Pero le sigue diciendo Efesios capítulo 5, vamos avanzando por favor. Dice en el versículo 28 otra vez: así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. No solamente le manda que la ame como Cristo amó a la iglesia, no solamente le manda que sea fiel, sino que la ame de la misma manera que se ama a sí mismo. Es decir, que lo bueno que yo quiero para mí, lo quiero también para ella. Dice el versículo 29, versículo 28, perdón: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, yo tengo que demostrarle a mi esposa el sometimiento a ella, valorándola como yo me valoro. A mí me gustan las cosas buenas, tengo también que proveerle cosas buenas a ella. A mí me gusta que me respeten, debo de manifestar también respeto hacia ella. A mí no me gusta que me griten, tampoco le voy a gritar a ella. A mí no me gusta que me golpeen, tampoco la voy a golpear a ella. O sea, Dios me pone al mismo nivel con ella. Lo mismo que yo quiero para mí, tengo que dárselo a ella. Ahora yo le pregunto, ¿qué será más fácil? ¿Someterse o todo esto? No es fácil, hermano. ¿Se da cuenta por qué necesitamos que el Espíritu Santo nos llene? Controle nuestra vida, porque no es fácil. Porque somos personas que nos amamos, pero somos personas imperfectas. Y no es fácil. Entonces el Señor pone el ejemplo acá claro de que el hombre y la mujer son del mismo valor y tenemos que respetarnos unos a otros. Y es interesante, pero aquí pone un principio que muchas veces en nuestros países latinoamericanos cuesta entenderlo. Porque vean lo que dice acá en el versículo 29. Dice: porque no aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando habla de aquí de que la sustenta, habla de alimento, de darle el alimento espiritual, de darle el alimento emocional. La mujer es muy emocional y a veces los hombres, cuando la mujer nos dice:
estoy triste. Ah, ya bajo otra vez con lo mismo. Hermano, las mujeres son complicadas. Los psicólogos lo dicen. La mujer es complicada. Yo siempre hago la broma de que a veces a lo mejor por eso Dios las creó de último. Porque la mujer es así, hermano. La mujer es emocional. Pero la palabra dice que tenemos que amarlas. Tenemos que respetarlas, tenemos que serles fieles. Pero entonces en el versículo 31, otra vez vuelve al principio de cómo son una misma carne. El apóstol Pablo aquí cita un texto de Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Por qué? Porque aquí nos enseña en este pasaje, en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre se unirá a su mujer. Y aquí entonces Pablo, para hacernos entender de que el hombre y la mujer tenemos que amarnos y ayudarnos unos a otros, dice ahí en el versículo 31: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amados hermanos, en las relaciones aquí en la tierra, la persona más importante para nosotros como hombres es la esposa. Jamás dejemos que papá y mamá se metan en la relación, porque eso es una bomba de tiempo. La bomba de tiempo. Por eso a la gente no le gustan las suegras. Porque cuando una persona se mete en la relación de la pareja, eso, hermano, es un problema. Porque la pareja debe saber cómo arreglar sus situaciones. Porque papá y mamá casi siempre van a tomar el lado del hijo o de la hija. Dice: el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. La persona más importante para usted como esposa no son sus papás, es el esposo. No hay peor cosa cuando el esposo le dice: ah, tú dices eso, pero mi papá piensa diferente. Bueno, váyase a su casa entonces. Se casó, ahora tiene una autoridad diferente sobre su vida, que es su esposo. Usted como esposo: ay, mi mamá me cocinaba diferente, ella sí sabía hacer los frijoles. Bueno, váyase con su mamá entonces. Vaya con su mamá. ¿Se da cuenta? Usted se casó con esa persona, y con esa persona es que tenemos que arreglar las cosas. Y el versículo 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Qué tremendo, hermano. La única relación donde el Señor usa esa comparación es la relación de esposo y esposa, es de Cristo con la iglesia. En resumen, como esposo me someto a mi esposa cuando la amo de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Me someto a ella cuando le soy fiel. Y me someto a ella cuando la valoro y la cuido como a mí mismo. Y para sellar, vean lo que dice en el versículo 33. Vea cómo lo sella acá este pasaje. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, dígale, hermana, con fuerza: respete a su marido. La Nueva Traducción Viviente dice: por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Entonces, cuando ese tipo de problemas se dan en la pareja, esa es una evidencia clara que el Espíritu Santo no está controlando mi vida. Usted puede ser el más predicador, más habilidoso. Usted puede ser el director de alabanza, el mejor del mundo. Usted puede ser el mejor maestro de Biblia, el mejor diácono, el mejor maestro de niños. Pero donde se evidencia realmente que el Espíritu Santo está controlando mi vida, es en la casa, porque ahí nadie me ve. Porque sabe que es fácil arreglar las cosas con alguien que yo no veo todos los días, pero qué difícil con esa que voy a ver todos los días. No es fácil. Imagínense irme a acostar y enojados. Los hombres, yo sé, hermano, nosotros los hombres, a los 5 minutos estamos roncando y ya nos olvidamos de los problemas que pasó. Pero las mujeres están dando vueltas y sí, claro, ya te dormiste, no haces caso, no te importa, mira cómo me siento.
Y bueno, hermano, ahí le toca al hombre entonces tomar la posición de cabeza y decir, sí, amor, a ver, explíquenme, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? Y hermano, cuando uno cometió un error, poder decirle, mi amor, perdóname. Esa es la cabeza, hermano, perdóname. Me equivoqué. Te dije algo que no tenía que decirte. Perdóname porque hice algo que te ofendió. Perdóname porque no he estado ahí cuando tú más me necesitas. Perdóname. Ahora la pregunta acá es, ¿qué vamos a hacer? Porque ahí está claro, hermano. Ahí está claro. Hermanita, no se puede evitar el sometimiento. Amado, no se puede evitar el sometimiento a la esposa. ¿Se da cuenta? La cabeza, su función es decirle a ella, que es parte del cuerpo, decirle, oye, te necesito para funcionar bien. No puedo funcionar si tú no estás ahí. No puedo hacer las cosas si tú no estás ahí. Aprendamos a valorar lo que la esposa hace. Mire, a veces los hombres llegamos a la casa y ya vemos como algo normal. ¿Qué cocinaste? Otra vez lo mismo. Seamos agradecidos. Dígale, mi amor, qué rico te quedó la comida. Claro, póngale salsa picante por si acaso. Pero valore ese esfuerzo. Valore ese esfuerzo. Mire, los hombres muchas veces nos damos cuenta de cuánto necesitamos a la mujer en nuestra vida cuando no están. Cuando el huevo se nos quema, cuando el café nos queda insípido, cuando nos aburre McDonald's. Nos damos cuenta, wow, cuando está bien frío y no está ahí para calentarnos. ¿Se da cuenta? Entonces Dios espera, hermano, que hoy nosotros tomemos la decisión de decirle, Señor, yo quiero, Espíritu Santo, que tú llenes mi vida. Yo quiero, como mi esposa, someterme a mi esposo y glorificarte a ti con eso. Y como esposa decirle, Señor, yo quiero amar a mi esposa como ella se lo merece y como tú me mandas. Y yo le aseguro que las cosas en nuestros matrimonios van a cambiar. Pero todo depende de lo que yo voy a hacer, hermano. La relación con Dios es la base para todo lo que voy a hacer. Porque más adelante vienen otras relaciones, las vamos a ver en detalle. Pero una de las relaciones que más está afectando en el mundo es el matrimonio. ¿Sabe que las estadísticas dicen que el nivel de divorcio en la iglesia cristiana es casi igual que allá afuera en el mundo? El nivel de infidelidad, antes el infiel era el hombre, ya no, hermano. Eso ya cambió. El nivel de infidelidad femenina es muy fuerte. Y ahora con toda esta cosa que está, a veces la mujer le es infiel al hombre, ni siquiera con otro hombre. Y a veces hay casos en los que el hombre no le es infiel con otra mujer, sino con otro hombre. Y eso está pasando en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está controlando mi vida. Porque Él no es el que está llenándome. Porque hablo en mi carne, no en la guía del Espíritu Santo. Porque hago las cosas según lo que la gente diga, no según lo que la palabra dice. Porque hago las cosas según yo pienso, no según lo que Dios ha determinado en su palabra. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque a partir de ahora usted no puede decir, yo no sabía. No, hermano, aquí está, claro. Y vamos a ver el tema del matrimonio después, cuando veamos los otros dos pilares, las otras dos columnas que sostienen las relaciones. Esta es la primera nada más, el Espíritu Santo. Pero cuando vamos a las otras, va a dar cuenta que cada una agrega algo específico al matrimonio y a cada relación. Y yo sé que algunas cosas no nos van a gustar, pero ahí está en la Biblia, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Mi Dios, te agradecemos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, gracias porque tú nos das, Señor, la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, entendemos lo que acá dice, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, que nos haga, Señor, no solamente entenderlo, sino también hacer las cosas que te glorifiquen a ti. Señor, no es fácil. No es fácil someterse a tu palabra, Señor, no es fácil. Pero, Señor, en el nombre de Jesús te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos llene a cada hombre, a cada mujer, Señor, que esté en este lugar.
aquellos que están en las redes sociales, aquellos que van a ver el mensaje después, Señor. Ayúdanos a entender que todo depende, en la relación matrimonial, todo depende de cómo está mi relación con Cristo. ¿Qué tanto me estoy sometiendo al Espíritu Santo? ¿Qué tanto Dios es real en mi vida? Señor, ayúdanos a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos que nos llenes, que controle nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, todo lo que somos. Mira a cada hombre, cada mujer en este lugar, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques cada vida. Que, Señor, no nos vayamos de este lugar sin haber tomado una decisión contigo, Señor. Una decisión de hacer las cosas como tu palabra dice. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Controla nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.